Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores, más bien muy buenas noches. Ahora me agarraron desveladita, grabando casi en la madrugada, porque pues mañana tengo un fiestón, no, y tengo que desvelarme un poquito hoy para poder aguantar mañana despierto un poquito y levantarme tarde mañana. Entonces, plan con mañana. Pero bueno, traigo suficiente energía y suficiente, ganas de hacerles los videitos ahorita en los que quedamos. Vamos a continuar con lo de las constelaciones familiares porque ya quedamos que es tardado. Muy bien, en este segundo video vamos a hablar de las constelaciones familiares y lo que tienen que ver con el chamanismo. Entonces, primero vamos a definir lo que hacen los chamanes, es decir, los chamanes practican un tipo de medicina alternativa, curativa, donde emplean un sinfín de técnicas. Es decir, hay chamanes que por ejemplo, curan con hierbas, hay chamanes que curan con operaciones espirituales, hay chamanes que curan, por ejemplo, con lo que le llaman ítems o tótems, más bien tótems, ¿verdad? Así se decía en Estados Unidos con los primitivos indios de allá. Entonces, un tótem, pues ellos hacían unas como estatuas de palo largas donde ponían rostros de animales y ese era el tótem. O sea, ¿qué es el tótem? El tótem es como un animal guardián que uno tiene, ¿verdad? Y que ese animal supuestamente entra o baja en la persona o el chamán es capaz de transformarse en ese animal, o sea, en un oso, por ejemplo, en un águila, en un coyote, en ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta donde yo sé, entonces, ya quien se interese en este tema de los chamanes lo puede investigar extra. Entonces, el chamanismo no es exclusivo de México, se da en muchos lugares de Latinoamérica, pero cada quien tendrá su manera y su técnica de sanar. Dentro de las chamanas más famosas aquí en México está María Sabina, por ejemplo, que ella curaba con hongos. ¿Qué eran lo que hacían los hongos? O sea, María Sabina te daba a comer los hongos. Los hongos te hacían emprender un viaje alucinógeno, es decir, ibas al otro mundo como soñar. Entonces, para que nos vaya quedando claro y para los nuevos suscriptores, nosotros tenemos 7 cuerpos en total, no nada más 3 como decimos, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, para quien quiera saber acerca de los 7 cuerpos, hay un video acerca de los 7 cuerpos en este canal, por si gustan visitarlo. Entonces, ahorita no nos vamos a entretener mucho en eso, nada más vamos a hablar de 3 que van de la mano en el espiritismo, porque los chamanes practican el espiritismo, es decir, la mayoría de los chamanes curan por medio de un espíritu o por medio de un tótem. Hay quienes dicen que se llama ítem, pero ítem quiere decir también como pregunta o cuestionamiento. Entonces, yo lo conozco como tótem. Entonces, estos chamanes utilizan, les digo, varios métodos, entre ellos María Sabina, que utiliza hongos. Entonces quedamos en el viaje, ¿verdad? En el viaje astral, en el viaje que se hace lo que en la religión yoruba llamamos Ara Onu, es decir, el otro mundo. Entonces, María Sabina les daba a comer hongos, cierta cantidad, ella lo calculaba según le decía su intuición, porque estos chamanes tienen otra peculiaridad. Generalmente son gentes que han estado mucho tiempo en contacto con la naturaleza, son personas generalmente rurales, que no tienen contacto con la sociedad y que crecen en pueblos, en sierras, alejados y aprenden toda la vida de la naturaleza y entonces aprenden a hablar con la naturaleza. Los chamanes dicen que ellos tienen el poder de hablar con las plantas, de hablar con los animales, y entonces ellos hablan con las plantas y las plantas les dicen para qué sirven y qué es lo que hacen y cómo hacerle. Entonces,
El chamán, o en este caso la chamana, María Sabina, les daba de comer hongos y la gente emprendía ese viaje alucinógeno. Nosotros tenemos el cuerpo físico, que es este. Tenemos otros dos cuerpos, que es lo que se llama el alma o Atman, también llamado así, que ese es como un espíritu, pero no es un espíritu real, o sea, es pariente del espíritu, va pegado con el espíritu, pero no es el real espíritu. A este se le llama periespíritu en espiritismo. En chamanismo le llaman alma, pero el espíritu es el real ser, que no es lo mismo. Para que me entiendan o para darme a entender, hay videos también acerca de esto, o sea, la diferencia entre alma y espíritu, también hay un video acerca de esto. Entonces, el alma es lo que se queda aquí en este mundo en representación cuando morimos y adquiere la forma del último cuerpo físico. Es lo que conocemos como fantasmas o lo que malamente le llamamos espíritus. No son espíritus, son almas. Por eso la gente de antes decía es un alma en pena o es un ánima. Así, ánima, animado. Entonces, alma, pariente del espíritu, pero no es el espíritu, es un periespíritu. ¿Ok? Y el espíritu, ese es el que viaja al mundo de los sueños. Entonces, el alma se queda prendida al cuerpo para tenerlo animado en lo que el espíritu viaja. Entonces, ¿qué es lo que hacía María Sabina? Pues dormirte en un sueño alucinógeno con los hongos y entonces tú viajabas al otro mundo y generalmente dentro del subconsciente, como se te hacía partícipe desde antes, que lo más probable es que te encontraras con tus ancestros para que arreglaras asuntos pendientes, entonces se viajaba al otro mundo, más bien con estos hongos. María Sabina creo que ya murió. Hay familiares de ella que siguen practicando lo de los hongos y las personas viajan, van y arreglan las cosas con sus ancestros y regresan, pero arreglan las cosas de buena manera. Estos viajes tienden a ser peligrosos. Hay mucha gente que se ha quedado en los viajes en manos inexpertas. ¿Ok? Hay otra técnica, algo que le llaman el sapito. ¿Ok? ¿Qué es el sapito? Es un sapo que le exprimen aquí arriba en el hombro y sale como una leche, una sustancia lechosa del lomo del sapo y lo ponen en un cristal y lo dejan secar al sol y luego se hace un polvo como si fuera la cocaína y hay quienes lo inhalan o se lo soplan, ¿verdad? Hay quienes lo toman líquido. Entonces, igual es alucinógeno, es considerada también una droga. Hay quienes le dicen el sagrado sapito. Estos sapitos viven como enterrados en la tierra y van y los buscan y los sacan, los utilizan y los vuelven a dejar en la madre naturaleza. No se sacrifican estos animales. Entonces, se usan los sapitos y entonces también se emprende un viaje alucinógeno, van al otro mundo, arreglan lo que tienen que arreglar y regresan. Otra técnica que se utiliza es el peyote. Comer peyote también es una manera de contactar con el otro mundo, ir a arreglar las cosas por medio de un viaje alucinógeno y regresar. Todos estos desprendimientos espirituales, por decirlo de alguna manera, los chamanes lo hacen para que puedas contactar con el otro mundo. ¿Cuál es el parecido con las constelaciones familiares? Que las constelaciones familiares aseguran hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo es que ellos te dicen? O sea, en las constelaciones familiares es así, o sea, está la persona que va a constelar, luego está el grupo de personas, que se le llama el constelado, a todos se les hace una entrevista inicial para saber a qué van o qué es lo que quieren lograr, cada quien platica su problema, luego se escogen a las personas que van a representar al padre y a la madre, y luego se les pide no usar la mente, lo cual es algo imposible. La mente humana siempre está trabajando. Hasta cuando soñamos, hasta cuando el espíritu se desprende, la mente humana sigue trabajando. Porque la mente humana no está en el cerebro, la memoria humana se encuentra en el espíritu, en nuestro espíritu, no en nuestro cerebro.
El cerebro nosotros le llamamos órgano grosero, o sea, el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones, todos esos órganos sin la energía del espíritu no sirven de nada. Es decir, si yo quito esos átomos, esa energía atómica que me mantiene unidas las células, es el espíritu, sale. Entonces esa energía deja de unir a las células y el cuerpo se descompone, es decir, no sirve de nada. ¿Qué es esto? Siempre que les digo la diferencia entre cuerpo, espíritu y periespíritu o alma, espíritu y cuerpo, se los digo con un huevo. O sea, el huevo es el cascarón, esto. La clara es como si fuera el periespíritu y la yema es como si fuera el espíritu. O sea, viven juntos, son parientes, pero no se mezclan. ¿Ok? Entonces, ya quedamos en que se hacen viajes con peyote, viajes con hongos, viajes con, por ejemplo, con los hongos. Peyote, también existe la ayahuasca, que también es lo mismo los rituales de ayahuasca. Te intoxican con la ayahuasca porque es intoxicación, entras en un viaje alucinógeno, te desprendes, viajas. En las constelaciones familiares te dicen que no uses la mente y que entres como en un tipo de meditación. Entonces, aquí, sorpresa, hasta para meditar se piensa. Es decir, ¿qué es una meditación? La meditación es eso, pensar en tus pensamientos. Eso es meditar. Analizar tus pensamientos, o sea, alentar tu pensamiento, lograr controlar tu pensamiento para que las ideas pasen de una manera más suave, observarlas, ver qué información te están dejando, por qué está esa idea en tu cabeza, qué es lo que te viene a enseñar, qué es lo que te está diciendo tu real ser, es información tuya, es información que viene del más allá, etcétera. Eso es meditar, analizar nuestro pensamiento en un estado de calma. Esa es la meditación. Entonces, ¿cómo pretenden que la gente entre en un estado meditativo pero que no usen la mente? Es imposible, la mente humana todo el tiempo está funcionando y a veces juzgamos o prejuzgamos sin querer una acción de una persona. Entonces, imagínate, yo voy a una constelación familiar y le confío mis problemas a una persona, pues de entrada veto a saber lo que esté pensando y lo que se esté imaginando de mí. Ahora, ¿será o no será cierto? ¿Será verdad o será mentira lo que estoy diciendo? Porque no creo que toda la gente vaya y se pare a decir la verdad absoluta. Lógico, cada quien va a decir la verdad a como le parece, o a como la percibe, o a como la cree, porque como lo que se trata es de echarle la culpa a los ancestros de lo que nos pasa, pues entonces digo las cosas a mi favor, es decir, cuento el cuento a como a mí me convenga. No voy a decir que yo soy la mala, que yo soy la alcohólica, drogadicta, tragona, iracunda, loca, olvidadiza. No, no, yo no soy, son mis ancestros. Entonces, me da risa porque se me hace muy tonto, pero ya les dije, las brujas optamos por hacer un cambio personal desde dentro. ¿Verdad? No le andamos echando la culpa a nadie, ni de nuestros aciertos, ni de nuestros desaciertos. Somos responsables de todo. Entonces, después de decirles a las gentes que no utilicen la mente, se les pide que utilicen en lugar de la mente el alma. Eso dicen en las constelaciones familiares. Pero ¿cómo vas a utilizar el alma si el alma no piensa? El alma no tiene decisión propia. Por eso se llama periespíritu. Es como una envoltura del espíritu. Es como algo que rodea y cuida al espíritu. Pero cuando el espíritu sale, el alma se queda ahí, porque si no, el cuerpo ya no estaría animado, estaría desanimado. O sea, sin ánima, sin alma. Entonces, es imposible que dejen de pensar, que entren en un estado meditativo y que usen el alma. Al último, se entraría en una relajación profunda y lo que utilizaríamos en determinado momento sería nuestro espíritu. Porque si vamos a hablar con personas del otro mundo,
o sea, con gente que esté en Araurún, es decir, con gente muerta, o sea, con espíritus, porque esos sí son espíritus. Lo que se aparece en este planeta son fantasmas, son almas. Lo que está en el otro mundo son espíritus. En el otro mundo no existe el ego. O sea, no todos los espíritus son, o sea, más bien, no tienen ego, pero no todos los espíritus son buenos. Es decir, cuando van al otro mundo, hay espíritus que pudieron haber muerto de manera trágica, hay espíritus que pudieron haber sido asesinados, hay unos que pudieron haber sido asesinos, hay quienes pudieron haber sido en sus vidas violadores, abandonadores de mujeres, golpeadores, iracundos. Entonces, a esos espíritus se les llama espíritus de bajo astral o de baja energía, de baja densidad, o hay quienes les dicen espíritus oscuros. Pero los espíritus no tienen color, todos los espíritus son igualitos. La diferencia es que unos son más socarrones, para que me entiendan, no quieren aprender, no quieren entender, y hay otros que son más vivillos. Esos son los de alto astral, los espíritus claros, los espíritus guías, los espíritus que nos ayudan, los espíritus que nos cuidan. Entonces, allá en los espíritus hay rangos, al igual que en esta tierra. Es decir, a como es arriba, es abajo, dice la estrella de David. Ya ven que la estrella de David pertenece al judaísmo y tiene dos estrellitas, una para arriba y una para abajo, que aparte encierra los cuatro elementos de la naturaleza. Entonces, a como es arriba es abajo, a como es afuera es adentro. Entonces, así como aquí, por ejemplo, hay gente que es mala, también hay gente que es buena. Hay gente que mata, hay gente que sana. Hay gente que roba, hay gente que dona dinero. Hay gente, por ejemplo, que viola y hay gente que se dedica, por ejemplo, a adoptar niños. Entonces, no tienen el mismo rango como personas. O sea, el espíritu de las personas que se dejan llevar por el ego, que no son otra cosa más que los 7 pecados capitales: ira, lujuria, envidia, avaricia, pereza, etcétera. Entonces, son personas de más bajo astral. Las personas que practican la empatía, el amor incondicional, que practican, por ejemplo, la bondad, que practican el ayudar a tu prójimo y esas cosas, pues son personas más espirituales, ¿verdad? Entonces, si yo quiero conectar con un espíritu, pues entonces lo que debo de utilizar es mi espíritu, no mi alma, porque no tienen el mismo rango. Si voy a hablar con espíritus, entonces tengo que usar mi espíritu, no mi alma. Y en las constelaciones familiares, ellos dicen que debes de utilizar tu alma. Vamos a un punto básico. ¿Ustedes creen que un montón de personas al azar, que no tienen ni idea de lo que es el espiritismo, que no tienen ni idea de lo que es la espiritualidad, que no tienen ni idea de lo que es el chamanismo, que no tienen ni idea de lo que es un viaje astral, que no tienen ni idea de cómo conectar con el otro mundo? Tú los pones a esas personas indefensas y que están en la ignorancia. Ignorancia me refiero a que no saben cómo hacerlo, no es por ofender. O sea, todos ignoramos algo. Por ejemplo, yo ignoro cómo hacer una nave espacial. En ese aspecto soy ignorante. Entonces, esas personas, en el aspecto de la espiritualidad, el chamanismo, el espiritismo y esas cosas, son ignorantes, no saben. Entonces, ¿cómo pones a hacer una tarea de tal magnitud a una persona que no sabe la diferencia entre alma, entre cuerpo y espíritu? Entonces, no sé, a mí hasta me da coraje porque digo yo, o sea, no friegues. Y ahora resulta que les dejas las chambas a ellos, ¿verdad? Uno que la haga del mamá, el otro que la haga de la mamá, el otro que la haga del papá. Yo soy la que estoy constelando, les digo mis problemas, se les echo la culpa a ellos y me voy sanada. Ay, sí, cómo no, ¿y qué más? Entonces, si nos ponemos a pensar, el chamanismo es una corriente. Por ejemplo, había una mujer en México que le llamaban Pachita, que Pachita era capaz de crear órganos de la nada y operar a las personas, o sea, abrirlas, literal, las abría con un cuchillo
y las operaba y la gente veía la sangre y veía todo. Pachita se iba a un cuarto, regresaba y regresaba con un corazón en la mano o con un hígado o con un cerebro y se los metía a las personas. Y por si fuera poco, los demás eran testigos de cómo lo hacía. Y las personas se sanaban. Entonces, Pachita tiene una historia enorme. Con ella estudió Jacobo Greenberg, con ella estudió Jodorowsky. Ahora, Jodorowsky fue otro que también le entró a esto de las constelaciones familiares. Entonces, Jodorowsky, no recuerdo cómo se llamaba el libro que él escribió, pero también hizo un libro basado en estas cosas. Entonces, pero también, o sea, yo creo que, perdónenme, que Jodorowsky se copió, vaya, la idea, como cuando inventó la psicomagia, pues lógico, la magia viene de la psique. Psique quiere decir alma o espíritu. Es una letra griega, que es la letra que ahora se cree que se llama, que la letra psique quiere decir mente, de ahí la palabra psicología, la ciencia de la mente, pero originalmente la letra psique quiere decir alma o espíritu. Psicomagia, pues sí, todos hacemos magia con nuestro espíritu, con nuestra alma, por decirlo de alguna manera para que me entiendan, pero es nuestro real espíritu el que trabaja, nuestro real ser, lo que en las letras hebreas se llama el yod, lo que en los hindús le llaman el séptimo chakra, lo que los judíos conocen como Keter, la corona, lo que en la religión yoruba, que es lo que yo practico, se llama Ori. Entonces, que está dentro de la Leri. En cada uno tiene su nombre diferente, pero es nuestro yo, la conexión con el universo, nuestro yo interior, nuestra esencia, conciencia. Ese es nuestro espíritu y es el que trabaja para nosotros y es el que se comunica con los demás. Así es que dudo que un grupo de personas que estén dedicadas o estén haciendo una constelación familiar sean capaces de contactar con el otro mundo cuando no tienen ni idea de cómo se hace. Vuelvo a repetir lo mismo, mi afán no es criticar, mi afán no es cambiarle su manera de pensar. A mí me pidieron que diera mi punto de vista y hasta miedo me dio cuando descubrí lo de las constelaciones, porque ya había leído un poco y no me había tomado la molestia de leer más, porque simplemente es un tema que me parece tonto, no creo yo que sea factible, pero bueno, habrá a lo mejor a quienes les funcione, habrá a quienes no, mis respetos para todo el mundo. Vuelvo a repetir, si ustedes están practicando constelaciones familiares y les funciona, adelante, síganlo haciendo. Pero si no, tengan mucho cuidado antes y mínimo estén informados de dónde y en qué problemón se pueden estar metiendo. En un ratito más les grabo el otro video donde vamos a hablar ahora del espiritismo y las constelaciones familiares, o sea, cómo es que se contacta con los espíritus, pero ya en el espiritismo, no como en el chamanismo. En el chamanismo se cree que el espíritu llega y el espíritu es el que sana. En el chamanismo se cree que el tótem, por ejemplo, el animal o cualquier otra entidad de la naturaleza es quien sana y quien puede hacer las cosas. ¿Verdad? Pero volvemos otra vez a lo mismo. Nuestro poder se encuentra dentro de nosotros. Esa esencia, conciencia. Todos tenemos los mismos poderes, todos pisamos la misma tierra, todos respiramos el mismo aire, a todos nos cobija el mismo cielo y a todos nos alumbra el mismo sol. Todos somos hijos de Dios y no hay diferencia ninguna de nosotros. Entonces, quédense con esto. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Que estén muy bien, mis queridos amigos. Amiga Oyoro se despide. Ahorita nos vemos en el último video. Que estén bien. Hasta la próxima.